¿Qué tal? Me presento, soy Eroguel Mariano Juan y el día de hoy quisiera hablarles de un tema que a veces puede ser un poco sensible, que es difícil de abordar, que es la igualdad por razón de género y los retos que se presentan al tratar de generar esa igualdad. Em, Primero me gustaría empezar diciendo que cuando decimos violencia de género, no solo se trata de la violencia física, porque pongamos que la violencia de género es como un iceberg. Va por capas y no solo hay de un tipo, hay varias violencias que existen, por ejemplo la violencia psicológica, la económica y la digital, entre muchas otras. Esto mismo provoca que muchas personas sufran de violencia de género, pues por lo mismo de básicamente ser del género al que pertenecen. No hay otra razón, simplemente es porque pertenece a ese género, esa persona recibe violencia. Primero, vamos a empezar por los tipos de violencia y vamos a desglosarlos un poquito. Eh, en primera, existe la violencia psicológica, que es el control, el gaslighting, el aislamiento y demás. En ese tipo de violencia es donde no existe el contacto físico, sino que es, pues como su nombre lo dice, psicológico. Básicamente es de que te dicen el cómo vestirte, cómo tienes que actuar, qué tienes que hacer. Básicamente que tú no puedes actuar por voluntad propia. Eso es la violencia psicológica. Cuando alguien más te hace actuar a su voluntad y tú no puedes actuar a tu propia voluntad, eso se conoce como la violencia psicológica, la cual, como todos los tipos de violencia, no está bien y pues pueden a largo plazo llegar a hacer mucho daño psicológico a las personas. En ese tipo de cosas se te dice cómo vestirte o decirte de que esos amigos no me agradan y por favor no les hables. Básicamente te aíslan para que solo con la persona que te está controlando, o sea, solo él sea tu apoyo emocional y para así básicamente poder manipularte y hacer lo que se le dé la gana. Después de eso está la violencia económica, en donde el individuo que sufre la violencia tiene un reto enorme cuando no tiene acceso a dinero propio, lo cual significa que depende de la otra persona para pues sustentar su propia vida y por lo mismo sin ese sustento no tiene manera de vivir, lo cual que pasa que esa persona no tenga libertad de decisiones, de que lo controle, de que diga, si no haces esto, yo no te doy, por ejemplo, tu comida, no te compro esto, no, bla, bla, bla. Eh, Esta también es muy peligrosa, en especial porque pues te puede manipular de una manera gigantesca, ya que pues en este mundo se vive del dinero. Sin el dinero no puedes comer, no puedes tener un hogar, no puedes tener comodidades, no puedes tener nada. Y en lo personal, yo creo que esa sería una de las más peligrosas en cuanto a manipulación, por lo mismo de que el dinero te ayuda a hacer todo en esta vida y sin él es muy difícil que puedas salir adelante y ese es el problema de esa violencia. Y la tercera y última que mencionaré es la violencia digital, la cual no es física y se genera a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales. Mayormente es por medio de la difusión de contenido sin consentimiento, por ejemplo, no sé, fotos íntimas o fotos donde la persona salga de maneras ridículas, si se podría decir, y que la persona no le agrade, pero aún así sin su consentimiento lo pueden hacer stickers, memes y lo comparten entre muchas personas, llega a muchos rincones y pues como dicen, todo lo que llega a internet nunca vuelve a salir de internet y ese es el problema con eso, con que una persona haga algo que sea mínimamente gracioso para los demás, puedes quedar para siempre en el internet y ese es el problema con ese tipo de violencia.
Mm, y es que lo que yo me pregunto hoy en día es ¿por qué sigue ocurriendo ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué, por qué todavía arrastramos ese tipo de estructuras donde el poder se distribuye de forma desigual? No es un problema, es algo que tiene la sociedad que aún no termina de sanar en sus prejuicios. Creo yo que es culpa de, bueno, sí, sí sería 100% culpa de la sociedad en la que vivimos hoy en día, que se generen este tipo de violencias porque no deberían de pasar. Esto no debería de ser así, pero por alguna razón sigue existiendo, no sabemos por qué. Es porque algunas personas aún no se adaptan a lo que es respetar a los demás, o sea, no tienen principios, no tienen valores y por lo mismo generan esa violencia y pues es complicado. Yo creo que para que la sociedad sane en cuanto a prejuicios y este tipo de violencias, tienen que pasar muchas cosas, pero es muy complicado que eso llegue a pasar. Pero bueno, pasemos a la otra cara de la moneda. Hemos avanzado, bueno, se ha avanzado en cuanto con las mujeres, por ejemplo, se ha avanzado en lo que es el voto, en que ya pueden trabajar libremente, en su liderazgo, en que pueden ser independientes básicamente, pero ¿de verdad es igualdad o solo es una igualdad en el papel? Porque han existido a lo largo de los años ¿cómo decirlo? Muchos retos que al día de hoy algunos puede que ya estén resueltos, otros que no. Em, por ejemplo, existió la brecha salarial o el sueldo que era desigual entre hombres y mujeres. Por ejemplo, existía de que, no sé, en un mismo trabajo pudiese ser que a una mujer que trabajara las mismas horas que un hombre no recibía el mismo pago. Yo creo que para este punto eso ya se pudo sanar y que ya no existe. En lo personal, esa es mi opinión. ¿Por qué? Si alguien se lo pregunta, con gusto le respondo. Yo creo que eso ya no sucede porque primero que nada, gracias a las redes sociales y pues el fácil acceso a ellas, las personas que sufren de ese tipo de violencia pueden dar a conocer pues esos casos y muchas veces se dan a conocer de manera masiva y eso hace que las empresas ya no hagan ese tipo de cosas. Yo creo que en el mundo actual, en el mundo moderno, gracias a la cultura de cancelación que ha existido, ya no, ya no creo que pasen esas cosas. Siento yo que si en el mundo actual llegase a pasar algo así, creo yo que se daría a conocer y las empresas que hicieran eso, pues les iría mal por lo mismo. Em, Otra cosa es la carga del cuidado. Por ejemplo, cuando una mujer tiene una hija, pues la mayor carga del cuidado se va a la mamá. Y ese sí puede ser un problema siempre y cuando, pues, por ejemplo, en lo personal yo creo que está bien que una madre cuide a su hijo siempre y cuando el papá también de su parte. A lo que me refiero es de que, pues, el padre, si la mamá se va a dedicar plenamente a cuidar al hijo, pues el padre tiene que, aunque sea, bueno, no aunque sea, debe de dar el sustento que es el dinero y pues obviamente también dar de su parte pues para criar al hijo cuando pueda, porque tampoco es ilegal que un padre le dé atención a su hijo y así, o sea, creo que no, no debería de ser tan mal. Creo que mientras los dos lados de la moneda den de su parte y salgan adelante entre sí,
yo creo que está muy bien y que no hay problema alguno. Pero, pero bueno, ¿qué soluciones podemos dar para todo este tipo de conflictos? Primero, yo creo que se debería de empezar desde pequeños, educando a los niños y a todos a que no generen la violencia, que generen una cultura de respeto, de paz, de, 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 ¿cómo podría decirlo? De hacer más común el, el aceptar a todos tal cual son y no ser prejuiciosos, no criticarlos, no hacer cosas sin su consentimiento y, y eso se puede enseñar desde pequeños a los niños, lo cual haría que no crecieran pues siendo personas que generen la violencia. Otra solución creo yo que sería políticas más duras para este tipo de violencias de género, en donde si se ejerce ese tipo de violencia, no solo no se de, es, bueno, que no solo, que no solo apoyen a ciertas partes, porque por ejemplo, he visto en el mundo actual muchos casos en donde se ha demostrado que mujeres denuncian falsamente a hombres, aún sabiendo que los hombres nunca les hicieron nada. Esos son los ejemplos que yo conozco. Quiero aclarar eso, no digo que las mujeres no pase, pero creo yo que debería de haber políticas justas para los dos sexos, las dos y todos los géneros que existen. Deberían de haber políticas justas donde se les apoye a los dos por igual y que se pene básicamente a los que son los culpables.